Miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde no se pueden perder nuestro programa especial Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón, donde abordaremos diferentes temas de coyuntura nacional enfocándonos en la familia, adolescentes y especialmente para los más pequeños en casa. UCI, un canal inteligente. Un mundo de entretenimiento te espera y AOC es tu puerta para ese mundo. Un mundo de alta definición, un mundo que se renueva, un mundo que entretiene y que desafía. Un mundo pensado para tu mundo, un mundo que cabe en cualquier lugar y principalmente que cabe en tu bolsillo. Un mundo de entretenimiento con tecnología de punta. Con AOC es posible. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. UCI, un canal inteligente. Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio del Instituto del Futuro aquí por UCI, un canal inteligente. Hoy día vamos a conversar acerca del papel de la ciencia y la tecnología, pero ciencia y tecnología en este mundo COVID y post-COVID, es decir, la ciencia y tecnología que nos puede ayudar no solamente a derrotar al, no, iba a decir un fantasma, pero la verdad que no es un fantasma, sino a esta terrible realidad del COVID-19, pero sobre todo también para discutir acerca de lo que significa el sistema de ciencia y tecnología en el Perú. Un sistema que evidentemente ha fracasado porque lo que tenemos realmente indicadores que nos dicen lo pobre que es el tema de la ciencia y tecnología en el Perú, aunque hay algunas luces por ahí. Entonces, para conversar sobre este tema, tenemos a Salomón Soldevilla, un experto en gestión de investigación, también a Carmen Agüero, directora de M&L S.A., colaboradora además del Instituto Tecnológico de Monterrey, y también contamos con la presencia de Luis de Stefano, biólogo molecular de plantas y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es justamente una de esas pocas instituciones que realmente marcan la diferencia en el país en materia de investigación en ciencia y tecnología. Pero antes que nada, quiero darle la bienvenida, por supuesto, a la Fundación Frederick Naumann, que auspicia este conversatorio. Así que, por favor, Zaira Nieto, si no me equivoco. Hoy estoy yo, buenas noches. Primero, muchas gracias a Luis por estar con nosotros, a Carmen, a Salomón, a todos los que están tras cámaras, porque hacen posible este evento. Así que primero quiero darles la bienvenida, y para los que no nos conocen, la Fundación Frederick Naumann para la Libertad es una fundación política alemana dedicada a promoción de valores liberales y formación política. Con nuestro director Jörg Denner desarrollamos actividades en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, y nuestra oficina de países andinos está aquí en Lima.
y junto con nuestros partners, así como IDF, buscamos promover sociedades democráticas, libres y emprendedoras. Así que les voy a dejar el link para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Y no sé, creo que doy la palabra a Gabriel, tal vez. ¿A mí? No sé. No, regresa a mí. Muchísimas gracias, Sara. Un placer realmente. Así que entremos en materia. Miren, acabamos de enterarnos todos, por supuesto, que el presidente Donald Trump y su esposa también tienen COVID-19. Presidente Trump, el presidente Bolsonaro en Brasil, ¿quién más? El presidente de México. Son 3 de las figuras, por supuesto también Boris Johnson en un principio, son 4 de las figuras que como que desdeñaron el tema de COVID-19, no confiaron necesariamente en la palabra de los científicos que le decían que este era un tema realmente increíblemente peligroso. Y bueno, miren cómo son las cosas de la vida, son 4 de las personas que de alguna forma, el caso del mexicano todavía no está comprobado, pero se sospecha. En el caso del presidente Donald Trump, que ha hecho gala de no utilizar mascarilla ni nada por el estilo, ahora acaba de ingresar a un hospital que justamente se caracteriza por el tremendo despliegue que tienen de tecnologías médicas, etcétera, por supuesto para proteger la vida de los mandatarios norteamericanos. Yo quería reflexionar entonces acerca de este tema con mis invitados y preguntarles antes que nada, a ver, ¿cuál es el estado de la ciencia y tecnología en el Perú? Sobre todo con esta mirada que tenemos que darle al COVID-19. No sé si Luis de Stefano podría comenzar por hacer un diagnóstico así lo más descarnado posible, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es entender dónde estamos para poder luego desarrollar a dónde queremos ir. Ok, muchas gracias, Carlos. Y buenas tardes a mis colegas panelistas. Y gracias por la invitación, por supuesto. Mira, creo que el estado de la ciencia y tecnología en el Perú realmente es desastroso, ¿ya? Pero creo que en los últimos años, más o menos en los últimos 10 años, se han comenzado a hacer las cosas que se tenían que haber hecho hace 50 años. Entonces podemos decir que en los últimos 10 años hemos avanzado en la dirección correcta. El problema es que solamente hemos avanzado un paso. Pero Luis, si pudiera ser más específico en materia de, dices, desastroso, ¿no es cierto? Yo me sé algunos indicadores que muestran ese desastre, pero me gustaría que tú nos los contaras. Bueno, los niveles de inversión en ciencia, tecnología e innovación en el Perú pues no llegan al 0.1% del Producto Bruto, cuando la media latinoamericana está en 0.5 más o menos, ¿no? Y comparado con países como Corea, Israel, que están por encima de 4%, entonces las comparaciones ahí realmente son odiosas, ¿no? Entonces, nuestro nivel de inversión solamente se compara con El Salvador, con Nicaragua, ¿ya? Bolivia. Estamos lejos de Chile, estamos lejos de Argentina, y aún con la situación en la que se encuentra Argentina actualmente, sin embargo, aún así ellos invierten mucho más en ciencia. Y Brasil, bueno. Bueno, pero eso es un indicador, digamos, es un indicador de gastos. A ver, si hacemos una especie de diagnóstico, ¿no es cierto? Hay otros elementos que también nos dice que la situación es difícil. Por ejemplo, el número de PhDs, de doctores, ¿no es cierto?, en ciencia y tecnología. Así es. Si pudiese hablarnos un poquito más de eso. Ya. Bueno, hay un indicador que es número de trabajadores a tiempo completo en I+D. ¿Ya? Por cada 1.000 miembros de la población económicamente activa. Los países del hemisferio norte están entre 8 para arriba, ¿ya? Brasil tiene 3. El Perú no llega a 0.5. ¿ya? Y eso que realmente estamos siendo generosos porque se considera, por ejemplo, a mucho personal de los institutos públicos de investigación como miembros a tiempo completo. Y eso no es cierto. Por ejemplo, un investigador en el INIA solamente hace investigación el 10% de su tiempo.
Entonces tendrías que juntar 10 investigadores para que hagan uno a tiempo completo. Bueno, pero entonces, ¿en qué medida dices tú que efectivamente los últimos 10 años se han empezado a hacer las cosas que había que hacer? Porque con el gobierno de Humala, el CONCITEC tomó un camino en el cual comenzaron a formarse programas, se comenzó a construir, ¿no?, una comunidad científica, pero realmente no fue como a mí, por lo menos personalmente, me hubiese gustado. Por eso te digo que se avanzó en la dirección correcta, pero fue un solo paso. De acuerdo, ¿ya? De acuerdo. Se dispersó mucho, se quiso hacer mucho cuando había que enfocarse en solamente dos cosas: infraestructura, inversión en recursos humanos y dinero, fondos concursables para financiar proyectos de investigación. Esas fueron las dos cosas en las cuales se debieron concentrar, por lo menos en los primeros 5 años. De acuerdo. Ahora, Carmen Agüero, colaboradora del Tecnológico de Monterrey, imagino que tú nos puedes contar un poquitito cómo se compara la situación de la ciencia y de tecnología en el Perú, de este ecosistema, digamos, en comparación, por ejemplo, con el del hermano país del norte, México, digo yo. ¿Carmen? Está Carmen, ¿no? Sí, precisamente preparé un cuadro comparativo entre Perú, el país de nuestro vecino, Chile, y México, solamente para tener como un bosquejo general, ¿no? Claro. En los aspectos más importantes, como por ejemplo infraestructura, adopción de las TICs, estos datos son del Global Competitive Report del año 2019. ¿No? Por ejemplo, en infraestructura, el Perú está en el puesto 88 de 141 países. ¿Cómo está Chile? En el puesto 42 y México en el puesto 54. En cuanto a adopción de las TICs, Perú está en el puesto 98, Chile en el 56, México en el 74. En cuanto a capacidades de innovación, son los puntos que tomé así porque son 12 pilares de los indicadores que revisa el Global Competitive Report. En cuanto a capacidades de innovación, el Perú está en el puesto 90, Chile en el 53 y México en el 52. En el último punto son 4 nomás los que analicé, investigación y desarrollo. El Perú está en 88, Chile en 48 y México en el 45. Si desglosamos investigación y desarrollo en gasto para la investigación y desarrollo, el Perú tiene un gasto del 0.2 y está en el puesto 106 a nivel de los 141 países. Claro, y ninguno de esos niveles, digamos, corresponde con un país que tiene ingresos medianos altos, ¿verdad? Ahora sí, justamente lo más interesante de este asunto es que el Perú aparece como en primer lugar en estabilidad económica. Ajá. Entonces no quiere decir que no tenemos el dinero suficiente para poder invertir más en ciencia y tecnología. Lo que pasa es que no les hemos dado el lugar que se merece, ¿no? No, tal vez nos conformamos con lo que estamos haciendo, con lo que, o sea, la estabilidad económica que nos la dan otros sectores como el turismo, la agricultura y otras cosas más. Pero estabilidad económica que se ha demostrado ser de muy corto aliento, ¿verdad? Porque ha bastado una crisis como la que tenemos hoy en día para que nos demos cuenta de que hay cosas que son realmente importantes, ¿no? Pero que como no eran urgentes, se han ido quedando atrás y atrás y atrás. Entonces yo quiero preguntarle a nuestro tercer invitado, a Salomón Soldevilla, ¿no? O sea, yo imagino que todos estamos aquí de acuerdo con este diagnóstico que hemos hecho, ¿no es cierto? Indicadores que muestran que efectivamente la situación de la ciencia y la tecnología en el Perú deja muchísimo que desear. La circunstancia actual del COVID-19 que ha despertado la imaginación, la inventiva de diferentes ecosistemas, digamos, de investigación y de ciencia, de innovación en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Cómo se compara con la respuesta que le están dando, que le está pudiendo dar el ecosistema de innovación y de ciencia y tecnología del Perú?
Gracias, Carlos. En principio, comparto con las opiniones que han vertido tanto Luis como Carmen respecto a al atraso que tenemos en materia de ciencia y tecnología en el país y mirándolo el tema tanto de regiones como de Lima. Es más, en regiones el problema es mayor, ¿no? En este contexto de prácticamente debilidades transversales, debilidades institucionales, debilidades organizativas para afrontar un reto como es el COVID, las universidades, las entidades de investigación han expuesto su nivel de desarticulación, su falta de enfoque a investigaciones por demanda. Este es un claro ejemplo de investigación por demanda. Y como está ocurriendo en el tema de COVID, ha estado ocurriendo en casi todos los campos de la economía. En el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector minero, en el sector industrial, en el sector metalmecánico, etcétera, 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 donde los problemas son recurrentes, son nuevos, son tremendamente nuevos, como el tema de la pandemia, y finalmente no están dadas primero las estructuras para que la universidad, los equipos de investigación, más allá de que en los últimos 10 años se haya avanzado, como lo que indica Luis de Stefano, las entidades que hacen investigación, las entidades que hacen innovación, las entidades que hacen emprendimiento, no están preparadas para recoger esas demandas como el tema de COVID hoy, ¿no? No existen los observatorios tecnológicos o observatorios cienciológicos que reporte claramente o que caracterice la demanda para que la oferta desde las universidades, desde los institutos, desde las empresas puedan atender esa demanda muy urgente como el tema de COVID. Salomón, si me permites entonces. Salomón, si me permites un segundo. A la primera, sí, adelante. No, perdón. Adelante. Sí, lo que quería era simplemente que lo que acabas de decir es tan interesante y que no quiero que se pierda, ¿verdad? Porque tú, sin decirlo, acabas de describir ese trípode que caracteriza, ¿no?, los ecosistemas, digamos, de ciencia y tecnología bien constituidos. Es decir, estos trípodes donde hay la participación del Estado, ¿verdad?, la participación de las universidades, del mundo de la academia y el mundo empresarial. De manera que la investigación, la innovación, etcétera, no sea, pues, no carezca, mejor dicho, de un sentido económico, carezca de un sentido de respuesta justamente a las demandas de una determinada sociedad, de una determinada economía. Ese trípode, digamos, no funciona en el Perú en todo caso, ¿verdad, Salomón? Ese trípode no funciona, pero lo más crítico, Carlos, es que en el Perú sí se hace investigación, pero si revisas de las 20, 30 mil tesis de investigación, que son de investigación, que se hacen en el Perú en las diferentes universidades, analiza más o menos 0.5 a 1% de esas tesis tienen utilidad práctica para el desarrollo. Exacto. Y no olvidar que la ley universitaria nos trazó la hoja de ruta. Se hace investigación con una filosofía de responsabilidad social para que esa investigación, los resultados de la investigación sean trasladados a la sociedad. Claro, pero eso no ocurre en el Perú. No ocurre, exactamente, ¿no? Yo veía, fíjense, que una de las recomendaciones desde el mundo internacional, ¿no?, desde Naciones Unidas, por ejemplo, es que la investigación, las universidades, por ejemplo, orienten su investigación a la consecución de objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas del 2030, ¿no? Es decir, que las universidades se planteen desde un inicio qué problemas quiero solucionar, ¿no?, y oriente esa investigación justamente a lograr alcanzar esos objetivos de desarrollo. ¿Alguna universidad en el Perú tiene este enfoque, Luis, que tú sepas?
Creo que muy pocos. Uno tiene que entender, creo, cuáles son los roles de la investigación en las universidades y en los institutos públicos. En las universidades existe la investigación empujada por la curiosidad del académico. Y en los institutos públicos existe investigación empujada por un mandato, por la misión del instituto, la razón de Estado de haber constituido, haber fundado un instituto público, digamos el INIA, el INS, etcétera, y tiene que cumplir su misión, ¿ya? Pero aquí también depende otra pata aquí en la mesa para que funcione. Los fondos concursables dan dinero, pero hay la tendencia, cada vez que hay convocatorias, de que se favorecen diferentes modas. O sea, hay un año en que se favorece algo, hay otro, por ejemplo, ahora se está favoreciendo todo lo que tenga que ver con el COVID, y eso me parece un error, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú ves investigadores que tienen que salirse de su especialidad y tienen que tratar de ver cómo logran encajar al momento de escribir sus propuestas de investigación. En los países del hemisferio norte, tú ves a un investigador en la academia, por ejemplo, algo en biología molecular de plantas, y algo simple, entender, por ejemplo, cómo una planta responde a la condición de sequía, ¿ya? Bien simple. Tú tomas a esa persona, y esa persona ha estudiado 30 años concentrado solamente en ese tema. Y de repente ha estudiado ese tema y solamente con una planta modelo, digamos maíz, punto, en eso. Pero en eso es una autoridad mundial. En el Perú, lo típico es que el investigador un año trabaja en eso, al otro año trabaja en COVID, y al otro año seguramente va a trabajar en algo que tenga que ver con acuicultura, y al otro año, o sea, van saltando, ¿no? Y dejan cosas sin terminar. Y no los culpo. Okay, pero, Luis, esas son las condiciones de los fondos concursables. De acuerdo, pero vamos a ordenarnos un poquitito, ¿no es cierto? Porque hemos empezado por hacer un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico nos dice que la situación es muy atrasada, muy pobre, ¿verdad? En materia de ciencia y tecnología, de investigación, de innovación, etcétera. Hemos hablado de que los problemas principales son el tema de infraestructura y un tema de recursos humanos. Gracias a la participación tanto de Salomón como de Carmen, tenemos ahora un entendimiento mejor de este trípode que debería funcionar entre Estado, universidades y empresas para que la investigación no esté solamente en edad y no solamente sea por un tema de curiosidad, ¿verdad? Pero todo esto se enmarca en un ecosistema, en un sistema, ¿verdad? Y hay alguien en el Estado peruano que es el responsable de ese sistema nacional, ¿verdad?, de investigación en ciencia y tecnología, que es, si más no me equivoco, el CONCITEC, ¿verdad? El CONCITEC, así es. Entonces, yo quería preguntarle a Carmen cuál es su opinión, digamos, no personalizando, digamos, mejor dicho, la labor, digamos, de un determinado jefe del CONCITEC, sino del CONCITEC como institución rectora de la ciencia y la tecnología y cómo se compara en otros lugares, porque en otros lugares no hay necesariamente una institución de esta naturaleza, ¿verdad? Sí, mira, me das pie para comentar cómo es en Europa. Conozco bastante bien la organización europea en el tema de investigación, ¿no? Ellos tienen el espacio europeo de investigación ERA, European Research Area, un espacio europeo unificado en el que todos los Estados miembros participan para desarrollar una agenda estratégica de investigación, cosa que nosotros no hacemos, ¿no? Ni siquiera en ningún país de Latinoamérica se desarrolla una agenda estratégica de investigación. ¿Cómo hacen ellos la agenda estratégica de investigación? Que después se traducen los fondos de la Unión Europea, que antes eran el FP7, después el H2020 y ahora el Horizonte Europeo, el nuevo fondo de investigación de la Unión Europea, ¿no?
Ellos, por ejemplo, en el espacio europeo de investigación se han formado plataformas tecnológicas, las que están compuestas por la empresa, ¿no?, la academia, el gobierno. Exacto. O sea, es una institución, es una asociación de la triple hélice en el cual están divididos por sectores de conocimiento, por decir, la plataforma tecnológica de biología, la plataforma tecnológica de software and service, la plataforma tecnológica de medios interactivos, etcétera. Hay 36 plataformas tecnológicas en Europa, y a raíz de esa experiencia en Europa y a través de un fondo europeo se creó una plataforma tecnológica en el Perú que actualmente existe. Se llama la Plataforma Tecnológica del Perú, pero en TICS, en el sector TICS. De igual manera se pueden crear plataformas tecnológicas en los diferentes sectores, en agricultura, en biotecnología, en salud, etcétera. ¿Qué cosas hacen las plataformas? Su objetivo principal es crear una agenda estratégica de investigación, ¿no?, con un consenso de la industria, la academia y del gobierno, para poder elevarlo al gobierno y se puedan diseñar esa estrategia de ciencia y tecnología, esos fondos para poder financiar proyectos que realmente necesita el país. No al azar, porque si no consultamos a las bases, entonces en Europa es bottom up, no es aquí, es top down. Yo voy a traducir. En Europa entonces es bottoms up, es de abajo para arriba, ¿verdad? Así y no es de arriba para abajo, top down, ¿verdad? Por lo que es aquí, en nuestros países en Latinoamérica, en México es igual. Tenemos esa visión, digamos, vertical, ¿no es cierto? Así es. De imposición de un grupito que sabe todo. Ok, ahora, si estamos de acuerdo en que, y yo estoy de acuerdo contigo, sinceramente, la descripción que acabas de hacer de Estados Unidos, de Europa me parece fantástica, ¿no? La necesidad de tener un plan estratégico, una agenda estratégica de investigación. Yo quería preguntarle a Salomón si concuerda conmigo en que quizás esa agenda podría ser orientada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, ¿no? Que tiene como principal, por ejemplo, objetivo es luchar contra el hambre, ¿verdad? Reducir la pobreza, crear un medio ambiente, digamos, que no sea un factor de impedimento del desarrollo y del crecimiento económico, etcétera. ¿No sería, digamos, esa una especie de gran norte, de gran agenda, Salomón? O de repente estoy totalmente equivocado, no lo sé. Creo que yo tengo un planteamiento diferente respecto a las agendas nacionales, pero que tengan sus puntos de encuentro. A ver. ¿No? Vamos a hablar del tema de medio ambiente si en el país, dada la restricción presupuestal, que ya lo ha indicado Luis, que lo ha indicado, primeramente lo ha indicado Carmen, si nosotros tenemos prioridades nacionales, tenemos que enfocarnos a esas prioridades nacionales, contemplando las agendas multilaterales o mundiales para incorporar esos temas a nuestra agenda nacional, con el fin de que nuestro conocimiento incipiente o avanzado o medianamente avanzado pueda tener en principio dos elementos importantes. Primero es la utilidad para desarrollar nuestras capacidades locales, tanto de investigadores como también las actividades económicas, y a la vez cumplir con esos retos que responden a estudios científicos que son importantes, que se apliquen en el país. Sí, y no necesariamente guiarnos de conceptos más amplios a nuestra realidad. Ok, bueno, pero yo hubiera imaginado que combatir el hambre, reducir la desigualdad, impulsar una industria sostenible, ¿no? Contar con los servicios básicos, que todos esos son objetivos, digamos, que están muy pegados a nuestra realidad nacional y en el cual la ciencia y la tecnología tienen un papel. No sé qué piensas tú, Luis. Yo entiendo lo que dices, Carlos, pero realmente no veo, no creo que se pueda planificar una conexión entre este objetivo de largo plazo y por supuesto,
o de corto plazo, porque el caso del hambre no vamos a esperar en el largo plazo, ¿no? Pero digamos cosas que son importantes con lo que nos puede dar la ciencia. La ciencia siempre hay un factor de incertidumbre, un factor de riesgo, y las soluciones no vienen en 1 o 2 años. O sea, claro. Ese es el problema, esa es, digamos, la contradicción que existe entre cuando hablábamos del bottoms up o del top down. En el Perú, como es de abajo hacia arriba, no, de arriba para abajo. De arriba para abajo. De arriba para abajo, okay. Los funcionarios, digamos, del Ejecutivo piensan que, ok, vamos a dar proyectos de 400.000 soles y listo, vamos a tener la solución. Es que no es así, así no funcionan las cosas. Entonces, en Europa y en Estados Unidos es de abajo hacia arriba. Son científicos los que se encargan de diseñar la agenda. Ellos son los que dicen, esto hay que investigar porque después que sepamos esto, vamos a poder saber esto, y después de esto vamos a poder comprender esto hasta que lleguemos a la solución. Okay. En cambio, cuando es de arriba hacia abajo, el que está aquí piensa que de este lado vamos a hacer un salto cuántico y vamos a llegar a la solución por arte de magia. Claro, solamente para aclarar, Luis, solamente para aclarar, ¿no? Cuando yo me refiero a tener a los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas al 2030, que eso es mediano plazo realmente, hoy en día, no me estoy refiriendo a que ese debe ser, digamos, el único criterio de priorización, pero evidentemente tiene que haber una conexión, porque si vamos a gastar, por ejemplo, decidimos gastar 1% del PBI en materia de ciencia y tecnología, y todo lo que investiguemos no tiene nada que ver, ¿okay? con el logro de la reducción de la pobreza, de la mejora medioambiental, etcétera. Entonces, digamos que estaríamos mal utilizando los recursos públicos, ¿no? ¿O no? No, sí, por supuesto. Por ejemplo, si queremos resolver el hambre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que invertir, por ejemplo, en producción de alimentos que sea de bajo costo, con menos insumos, pero de alta productividad. Claro, exacto, ¿no? Exacto. Si queremos una industria sostenible, que sea limpia, tenemos que invertir en tecnologías como la biotecnología nano o la nanobiotecnología, etcétera, etcétera, que reduzca el uso digamos, del petróleo. Okay. ¿No? Pero cuando comenzamos a llegar a la parte chica, a la letra chica de todo eso, es cuando ahí sí aparece el factor de riesgo. Pero por supuesto, si un investigador, por ejemplo, propone investigar algún aspecto evolutivo, ¿no? De cómo evolucionaron los insectos. Por supuesto, ese tema está lejos de los objetivos que tú acabas de mencionar, ¿no? Claro. El Perú tiene que enfocarse a desarrollar una agricultura fuerte, que puedan enfrentar el cambio climático, por ejemplo, exacto, ¿no? Que sean resistentes, que use menos insumos, que sea más limpia, menos pesticidas, etcétera, etcétera. Okay. Y hay otras cosas que vamos a tener que decir, ok, esto no, lamentablemente no podemos financiar esto. No, pero entonces una crítica, Luis, una crítica que tú estás haciendo, o sea, para ponerla al frente, ¿no? Digamos, del dinero, digamos, que destina el CONCITEC para impulsar la investigación, es que no responde al tipo de análisis que estamos haciendo, sino que responde realmente a modas, ¿verdad? Así es. Y esa es una crítica fundamental. Yo tengo otros aspectos de crítica también al CONCITEC, que creo que está poco, digamos, conectado con la realidad del país y los requisitos, ¿no? Además también de que es extremadamente burocrática, el tema de los concursos, incluso hasta se ha creado una industria, no sé, ahí de gente que, digamos, que te ayuda a conseguir los fondos concursables. Nada de eso debería existir, y debería haber pues también una apertura también a que no todo es ciencia dura, ¿no? Que también hay otros aspectos, digamos, de la ciencia que son importantes trabajar, como incluso la comunicación de la propia ciencia, ¿no? Ok, Carmen, yo quería preguntarte, tú me has aclarado, nos has dado un
tremendo panorama de lo que sucede en Europa, ¿no? Creo que en algún momento, Luis, habíamos conversado y tú me habías contado también que en Estados Unidos, por ejemplo, no hay un equivalente del Concitec, ¿no? ¿O me equivoco, Luis? ¿Solamente eso? Sí, no existe un ente rector. No existe un ente rector, ok. Todo funciona de manera espontánea. Perfecto. ¿Cómo hacer, Carmen, desde el punto de vista, digamos, de impulsar la investigación académica, ¿no? Desde las universidades? Tú estás asociada a una universidad de altísimo prestigio en América Latina, como es la Universidad Tecnológica de Monterrey, ¿no? En la UTAM, tan admirada y tan bien posicionada en los rankings, digamos, de universidades en el mundo, ¿no? ¿Qué experiencias, qué consejos podrías tú dar para impulsar y para que las universidades peruanas sean realmente competitivas en materias de investigación científica y tecnológica? Bueno, en México lo que se da es mucha relación con la industria, ¿no? Hay mucha interacción, se desarrollan muchos proyectos con la industria, ¿no? Y eso yo creo que es una parte fundamental porque se combina la práctica, el conocimiento práctico de las empresas con la universidad, ¿no? Yo he visto varios proyectos, por ejemplo, con ingenieros del tema de energía solar, ¿no? Y que tenían trabajos con los empresarios de ese ramo y desarrollaron proyectos y hasta llegaron a conformar alianzas. Entonces yo creo que es fundamental la interacción con la industria. La otra pata, digamos, que falta es el tema del capital ángel, ¿no? El Estado, por supuesto, puede proveer algo, ¿no? Pero no es suficiente. Nosotros vemos, por ejemplo, en otras realidades como Cambridge, en Inglaterra, ¿no? Como Cambridge, que es una ciudad universitaria, por ejemplo, ha logrado atraer a las mejores empresas del mundo a que financien mucho de la investigación de Cambridge. O en el caso, por ejemplo, del COVID-19, estamos viendo el trabajo así conjunto de AstraZeneca, que es esta farmacéutica, ¿no? Multinacional, con la Universidad de Oxford, ¿no? Pero claro, en estas circunstancias... Lo mismo sucede en México. Mismo sucede pero en México existe capital ángel, existe gente que, digamos, esté dispuesta a financiar investigación primaria, que después esté dispuesta, por ejemplo, a financiar las patentes, que sean no solamente patentes nacionales, sino patentes internacionales. Hay fondos mixtos, por ejemplo, hay fondos mixtos que les dan muchas facilidades para el tema de impuestos a las empresas que colaboren con universidades, ¿no? Ese es un punto. Y también las empresas que presentan proyectos tienen que asociarse con universidades como un requisito para que puedan postular. Qué interesante. Prácticamente se les obliga, ¿no? Para acceder a algún fondo. De acuerdo. En estos temas, Salomón, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que es importante la experiencia europea, la experiencia mexicana, la experiencia norteamericana. En Perú también se han iniciado esos procesos de alianzas universidad con empresas. Definitivamente todo madura en la medida que la universidad haya desarrollado sus instituciones al interior, su imagen corporativa, su política de calidad para entregar los productos con los grados de fiabilidad que ya existen en los países en desarrollo. En el Perú todavía estamos en proceso en eso. Obviamente, Concitec por algún lado ha aprobado algún modelo, o por otro lado ha aprobado Innovate Perú, con algunos casos de éxito, con algunos casos de fracaso, como es normal en todos los países, ¿no? Pero finalmente debemos de apostar a lo que acaba de decir Carmen, ¿no? Juntar a las empresas y universidades, qué sé yo, generando incentivos no perversos, sino incentivos que dinamicen esa buena relación empresa-universidad, porque finalmente ahí es donde se trasladan, de un lado, la demanda que tienen el sector empresarial o el sector de servicios del país, y en segundo lugar, de ahí es como se
traslada el conocimiento generado con investigación o el conocimiento validado por innovación o las pruebas que se hacen a nivel de emprendimiento hacia las empresas o hacia los actores privados bajo algún modelo, sea patentado o no patentado, etcétera, pero finalmente esa es la estrategia, juntar a la parte privada con la academia. Sí. Universidades e institutos. Okay. Y obviamente con el aval del gobierno. Ok, Salomón, quería decir lo siguiente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que estemos teniendo una especie de consenso acerca de la necesidad de impulsar justamente esa triple hélice o trípode, como quieran llamarle, ¿no? De interacción entre el Estado, las empresas y las universidades. Pero en la relación empresa-universidad, por ejemplo, un tema difícil, y lo sé porque yo lo he seguido, digamos, he tenido oportunidad de estudiar uno de estos casos, ¿no? Es el tema de las patentes, de los derechos de propiedad sobre lo que se desarrolla, ¿no? Y allí, a diferencia de otras sociedades donde los temas son, digamos, hay una normativa que permite que esto no se convierta en una barrera. En el Perú pareciera que es una de las tantas barreras, digamos, que tenemos para impulsar la investigación y convertir las buenas ideas, las buenas investigaciones, ¿no? En buenas patentes, en buenos productos, ¿no? Que además tengan un impacto nacional e internacional. Yo no conozco hasta ahora un solo desarrollo que haya sido patentado por el Perú a nivel mundial y que sea, pues, que haya tenido algún nivel de impacto. No sé, de repente me equivoco y es porque simplemente no conozco, así que los invito a que me corrijan en este tema. Luis. Bueno, sí, hay algunas cositas que se han hecho. La Cayetano, por ejemplo, tiene una patente presentada a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Por lo menos eso fue lo que hice cuando era jefe de la Oficina de Transferencia Tecnológica, claro, de la Cayetano. Pero no quiero ser malo, ¿ya? Pero una, ¿no es cierto? Fíjate, solamente en el tema del grafeno, que es este compuesto, digamos, artificialmente producido y que podría tener gran impacto, digamos, sobre el uso de una serie de materiales, etc. Corea del Sur, en el materia de grafeno, tiene más de 2.500 patentes. Estoy dando un caso chiquitito, ¿no? O sea, si no estamos mal en materia de investigación y desarrollo, cuando lo trasladamos al mundo de las patentes, ¿no? Que es, digamos, la manifestación más clara de que la investigación ha tenido algún resultado, ahí la situación todavía es infinitamente peor. ¿O me estoy equivocando? No, sí, ahí estamos en nada. Estamos en nada. Pero mira, a propósito de lo que ha mencionado Carmen y Salomón, acá hay una patita también que hay que mencionar, ¿no? La academia tiene que hacer su tarea, el Estado tiene que hacer su tarea, pero la industria también tiene que hacer su tarea. Okay. Son muy pocas empresas en el Perú que en su organigrama tengan una gerencia de I+D. Muy pocas. Yo conozco muy pocas. Y cuando hay, no tiene el perfil profesional que debiera. ¿Ya? Generalmente son personas que tienen experiencia en gestión, ¿no? En manejo de presupuesto, qué sé yo, pero para ser gerente de I+D tienes que tener un fuerte componente, haber sido investigador, por ejemplo, para ocupar ese tipo de trabajo, de posición. Y eso implicaría, por ejemplo, abrir un poco la cancha. Yo les voy a contar una pequeña experiencia que tuve una vez recorriendo el Politécnico Tecnológico, creo que se llama, de Madrid, ¿no? Estaba en España, estaban mostrando justamente el Politécnico, y les aseguro que en unos 80, 90 metros que caminé, visitando los laboratorios, etcétera, o quizás 100 metros, no escuché español. Escuchaba, no sé, francés, alemán, inglés, hasta alguno de los tantos idiomas de la India, ¿no? Y claro, mi sorpresa fue mayúscula, ¿no? Y la respuesta que me dieron fue, mira, España no tiene tantos investigadores, así que, y la investigación es, el conocimiento no tiene fronteras, no tiene nacionalidad,
¿verdad? Así que puertas abiertas a que vengan investigadores de todas partes. En el Perú, uno de los problemas fundamentales es que no tenemos suficientes investigadores. Lo acabas tú de decir, Luis, al principio de este conversatorio, ¿no? Debemos tener una política de puertas abiertas a los investigadores para que vengan de donde vengan a investigar. Salomón, ¿tú qué piensas? Por supuesto. Perdón, sí, gracias, Luis. Yo sabía que ibas a decir por supuesto, pero quiero la opinión de Salomón. Totalmente de acuerdo con ese planteamiento. La investigación, el conocimiento es de carácter universal. Y para desarrollar el conocimiento para una aplicación real o para la teorización de un conocimiento que está en desarrollo, su nacionalidad, investigadores de diferentes niveles, desde más. Sí, Salomón parece que tiene algunos problemas en Internet, pero creo que ha dicho lo más importante. Efectivamente, ¿no? El conocimiento no tiene nacionalidad y tenemos que hacer un esfuerzo por atraer esos cerebros que nosotros no hemos educado, que no hemos gastado, digamos, en educar, ¿no? El otro aspecto que quiero poner acento es el tema, efectivamente, de las empresas y cómo quizás necesitamos también que el sector empresarial se compre el pleito, ¿verdad?, de promover la ciencia y la tecnología, la inventiva, etcétera, quizás haciendo lo que hace poco ha hecho un banco japonés llamado SoftBank, que ha creado un fondo de $7.000 millones. Miren, $7.000 millones. Eso es, no sé cuántas veces múltiplo de todo lo que invierte el Perú en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Pero este solo banco ha creado este fondo específicamente para impulsar las industrias de la cuarta revolución industrial en América Latina. Y le ha dado, por ejemplo, a una empresa colombiana llamada Rappi, de esa que nosotros utilizamos, esa misma, ha recibido nada menos que $1.000 millones para poder avanzar en materia de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, Carmen, ¿cómo hacer para lograr que las empresas, ¿no?, se compren el pleito y estén dispuestas a poner, digamos, el dinero donde están sus opiniones? En principio, las innovaciones llegan a ser innovaciones cuando el producto está puesto en el mercado. Entonces, hacerles comprender a las empresas que tienen que, para llegar a realizar sus innovaciones, sus servicios, productos, ¿no?, y puestos en el mercado, tienen que tener un proceso de investigación y desarrollo. Y esa investigación y desarrollo tiene que hacerse en conjunto con los científicos, ¿no? Y ahí incluimos también a la participación del gobierno. ¿Y por qué no a los usuarios? Y ahí ya estaríamos hablando de los famosos Living Labs o laboratorios vivientes, en el que se suma a todo el proceso de investigación al usuario final, ¿no? O sea, crear la cultura dentro de las empresas, dentro de las industrias, la cultura de la investigación y del desarrollo, y hacerles entender que ese es el camino para que sus productos lleguen al mercado en una manera rápida, porque si no, el proceso va a ser mucho más largo. Genial. Eso sería. Gracias, Carmen. Bueno, hemos ido de lo macro a lo micro y ahora yo quiero regresar a la macro. A la macro. ¿En qué sentido? En el sentido de que para poder impulsar la ciencia y la tecnología, hemos dicho, se necesita que se compre el pleito para comenzar el gobierno, pero al más alto nivel. Yo noté con curiosidad que, por ejemplo, el presidente norteamericano tiene un Chief Scientific Advisor, ¿no?, un asesor jefe científico. Me pregunto si el presidente Vizcarra tiene a alguien así. No sé, Luis, ¿tiene o no tiene? ¿Existe ese puesto? No, no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene y lo debería tener. Una de las primeras cosas que hace un presidente de Estados Unidos después de hacer el juramento es nombrar a su consejero de Seguridad Nacional y luego su consejero nacional de Ciencia. Bueno. Lo primero que hace, en el primer día está haciendo eso. Bueno, ¿no? Evidentemente, gracias. Evidentemente la situación del COVID muestra la importancia de ahora y en adelante de tener a la ciencia no hacia atrás, no escondida, sino al frente. El futuro es un futuro de ciencia
y tecnología. Y acabamos de ver que el estado de la ciencia y tecnología en el Perú es pobre. Por lo tanto, tenemos que poner realmente mucho énfasis en esto, cambiar este estado de cosas para que el futuro no nos siga sorprendiendo. Yo quiero darle, solamente para que se vayan despidiendo cada uno de ustedes, Salomón, muchas gracias por la invitación. ¿Quieres despedirte? Sí, muchas gracias a ustedes que han invitado a este foro. Igualmente a Carmen, a Luis, muchas gracias, y a todos los que nos siguen, gracias. Entendemos que la investigación tiene que jugar cada vez un rol más importante en el país, no solo por el tema de COVID, sino por los grandes rezagos sociales y económicos y productivos que tenemos en el país. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Carmen. Sí, bueno, yo dejaría como mensaje que veamos también hacia una integración regional. No podemos estar desarrollando ciencia de manera individual. Ya esto tiene que trascender a lo nacional, tiene que trascender a lo regional. Qué bueno, ¿no? qué Tenemos bueno. necesidades comunes, así que a ver si hacemos, aunque sea en ese aspecto, realidad el sueño de Bolívar de la Unión Americana, ¿no? Luis, palabras finales para despedirnos. Sí, la palabra final es que los gobiernos tienen que cambiar el chip. Siempre le hemos reclamado a los gobiernos que apoyen la ciencia, pero en realidad deberíamos pedirle que se apoye en la ciencia. Qué buena diferencia. Para gobernar, que es completamente distinto. Ok, apoyémonos en la ciencia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este conversatorio del Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann y por supuesto aquí en UCI, un canal inteligente. Muchas gracias. Y bueno, visitar nuestra web www.idf.pe, así como también nuestras redes sociales. Ahí encontrarán discusiones de este tipo, ¿no? Porque como bien lo dice nuestro dicho, se tratan de estrategias a largo plazo para un mundo cortoplacista. Muchas gracias. Bonito, ¿no?